Muy bien, entonces les comentaba que había 3 puntos que toqué antes de entrar de lleno a la ley penal, que era la agenda que teníamos pendiente para el día de hoy, y estuvimos tratando lo relativo a lo que es los retos, los desafíos, las discusiones que hay en el derecho penal contemporáneo, especialmente por lo que se ha dado en llamar y había unidad de criterio el derecho penal constitucional. Y luego pues dejamos al final un planteamiento de discordia del derecho penal del ciudadano versus derecho penal del enemigo, del profesor alemán Jacob. Eso lo expliqué, terminé acá. Sí. Me hago una síntesis solo para también. Lo importante es que ustedes adviertan que esa discusión técnica, jurídica, científica que hubo en la crisis del derecho penal clásico de la escuela positiva, prácticamente es la misma que se está planteando en el derecho penal contemporáneo, increíblemente. ¿En razón de qué? Obviamente ahorita estamos mucho más avanzados, se alcanzaron estándares académicos, científicos de mucho más alto nivel y se perfeccionó el estudio científico del derecho penal. El extremo pues de que en la Constitución Política de 1985, que es la vigente actualmente en nuestro país, ya se adoptaron al más alto nivel normativo principios del derecho penal sustantivo y principios del derecho penal adjetivo, del procesal penal. Y eso es lo que hablé en la sesión pasada. Todos estos principios, como el principio de legalidad, el principio de exclusión de analogía, la excepcionalidad de la ley penal, el derecho de defensa, el debido proceso, el juicio previo, el juicio natural, todos estos principios son una serie de principios que al más alto nivel constitucional presentan una garantía que tienen los ciudadanos, o que tenemos los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado, el poder de castigar del Estado al más alto nivel, es la posibilidad que el Estado tiene de impartir justicia penal, creando delitos, penas para esos delitos y administrando toda la justicia. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasaría si en un momento dado el Estado, que es y que tiene la exclusividad y el monopolio del derecho penal, principiara a actuar arbitrariamente? En ese momento la pregunta es, ¿qué tienen los ciudadanos frente a ese poder punitivo del Estado para poder defenderse? Ni más ni menos que las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, esas son garantías al más alto nivel que protegen al ciudadano de cualquier arbitrariedad que pueda tener quien tiene el poder punitivo, que es el Estado. Y a eso es lo que se le ha dado en llamar un derecho penal de última ratio, protector de los derechos humanos. Ahora, ¿a qué se refiere ese derecho penal protector de los derechos humanos de última ratio? El derecho penal es la disciplina jurídica
de la cual debe hacer uso el Estado en última instancia, después de que se agoten todos los procedimientos en las demás vías legales. Porque el derecho penal es lo más delicado. El derecho penal es lo más complicado. El derecho penal, estoy hablando de las relaciones pues, con los ciudadanos, es lo más serio. En otras palabras, para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo mejor, yo siempre hago una analogía. El derecho penal para las ciencias jurídicas, les he dicho, es ni más ni menos que lo que es la cirugía para la medicina. Si nos ponemos a pensar, digamos, en problemas cardíacos, cardiovasculares, primero hay que agotar todos los procedimientos médicos posibles, sabidos y por haber, antes de llevar al paciente a la sala de operaciones, hacerle una operación de corazón abierto, porque eso es lo más delicado, eso es lo más complicado, eso es lo más grave. Exactamente es igual a lo que pasa en el derecho. A eso se le llama derecho penal de última ratio. Es la última opción que tiene el Estado para resolver los problemas que no pudieron resolverse o solventarse a través de las demás ramas del derecho. Y ese derecho penal de última ratio, ese derecho penal constitucional, está constituido ni más ni menos que por ese conjunto de garantías que protegen desde el más alto nivel normativo al ciudadano. Y a eso es lo que se le denominó derecho penal del ciudadano. Y luego dice versus derecho penal del enemigo. ¿A qué se refiere lo del derecho penal del enemigo? Les comentaba que todo marchaba muy bien, siempre discusiones respecto de algunas posiciones todavía en códigos penales con instituciones propios de la escuela clásica y la escuela positiva, como el Código Penal nuestro. Es decir, que tiene todavía muchas instituciones de la escuela clásica y la escuela positiva que ya han sido superadas y que ya es necesario la superación de nuestro código. Pero lo que sí es cierto es que nuestro código y nuestro sistema de justicia penal está ya proyectado a un sistema penal garantista, de última ratio, protector de los ciudadanos, como era en el mundo hasta antes del 11 de septiembre del año 2001, hasta ese momento. Cuando se da el derrumbamiento de las torres, que fue una cuestión obviamente muy difícil, muy cruel e increíble, pues. Imagínense ustedes secuestrar 4 aviones con todo el pasajeros y estrellar 2 torres. No importa que mueran, obviamente nadie va a quedar libre. Otro que fue a estrellarse el Pentágono y otro que no llegó a la Casa Blanca, que cayó antes. A partir de eso, pues es que el profesor Günther Jacobs, eminente profesor de Derecho Penal alemán, principia a construir una
novedosa teoría para ese momento que le llamó derecho penal del enemigo. Y él explica que el derecho penal de última ratio, garantista y protector de los derechos humanos, debe ser obviamente el derecho penal del ciudadano honesto, honrado, consciente, digno. El problema dice, ¿qué va a hacer el Estado para protegerse de acciones de grupos criminalmente organizados al más alto nivel, como el terrorismo, como el tráfico internacional de drogas? Y entonces él empieza a hablar de lo que debería de entenderse como un derecho penal del ciudadano, del enemigo, frente al derecho penal del ciudadano. El problema es que ese derecho penal del enemigo, según el profesor alemán Jacob, debe estar compuesto por una serie de medidas que deben tomar los estados de manera predelictual, y eso es lo discutible. Eso es lo muy discutible. Es decir, ¿cómo así? Predelictual quiere decir medidas antes de que se cometa un delito. Pero eso quiere decir que mucha gente, muchos ciudadanos, por esos versos del derecho penal del ciudadano, los ciudadanos empiezan a perder facultades y derechos que tienen constitucionalmente establecidos en un momento determinado. Y los más sencillos, digamos, son los que uno pasa administrativamente en un aeropuerto. Es decir, ustedes ven que ahora pues no es fácil pues abordar a partir de ese momento y de esa situación, no es fácil abordar pues, un avión y viajar. Pues hay una serie de registros, una serie de protocolos que hay que pasar, de descalzarse, pues de pasar por aparatos, y cualquier duda, por pequeña que sea, pues detiene a las personas. Se pase a un cuarto, desnúdese, levante las manos y le vamos a registrar hasta las muelas. Dice, pero ¿cómo pues? Si eso es parte de mi derecho, se están vedando mis derechos de libertad, de locomoción, de libertad. Sí, pero esas son medidas que está tomando pues preventivamente el Estado ante situaciones graves. Pero esas son medidas, digamos, de las más comunes administrativamente y las más ligeras. Pero hay otras que son mucho más difíciles, mucho más complicadas y mucho más discutibles, como vedar ciertos derechos de libertad de locomoción o qué sé yo, sin haber cometido un delito, pero solo por la manera en que se viste, por ejemplo, o la manera en que se vive. Hay gente que de acuerdo a sus circunstancias o a su manera de ser, dirán, miren, pues gente que tiene más de un mes de no bañarse y tiene el pelo hablando de varones, hasta la cintura y la barba acá, y luego andan tatuados. Hay que agarrar pero eso no les da risa, pero solo vean. No, y lo peor es que esto, desde otro punto de vista, para una serie de personas es lo más conveniente. Miren ahorita lo que ha pasado en la hermana vecina República. Ahí ahorita acaba de haber un proceso electoral donde el mismo presidente que ganó abrumadoramente. De cada 10 que votaron, 9 votaban por él. Pregunten, ¿por qué a la gente?
Dicen, miren esto, aquí nosotros caminamos tranquilamente, sin ningún problema. Claro, hay unos que no están de acuerdo, porque tienen un montón de familiares. Tienen mis hijos, 3, 4, nunca han hecho nada. Miren, esa es la gran discusión, o sea, bueno, ¿cómo hacemos? Es decir, vean cómo pueden verse medidas predelictuales en un momento determinado que pueden ser positivas, pero que son contrarias a ciertas garantías que ustedes les han que a todos nosotros nos da la protección constitucional. Pero todas esas serie de garantías, como les digo, pues tienen un fin determinado, y cuando son a un nivel administrativo, como lo que pasó en los aeropuertos, todas las primeras, pues todo lo contamos. Y también cuando van más allá, miren lo que estamos comentando de nuestros hermanos y vecinos de Salvador. La gente no ahora pero puede ser, esto cambió, pues. Sí, pero eso, pues las críticas son que hay 200,000, hay que saber, probablemente uno sí, otro no, pues no sabe. Ahora, esto es lo discutible y lo que se discutió en la escuela clásica y la escuela positiva, porque la escuela positiva dio una serie de medidas de seguridad predelictuales que todavía tiene el Código Penal de Guatemala y que, gracias a Dios y a los jueces, no la aplican, porque realmente son imprudentes. Y los jueces, que obviamente a este nivel en Guatemala son bien preparados, se han especializado en derecho penal, conocen muy bien de esto, y entonces las medidas de seguridad que están vigentes son derecho penal vigente, pero no positivo, no se aplican. Pero si ustedes tienen, y los invito a que vayan a leer, por ejemplo, no solo la doctrina, sino el Código Penal del artículo 80 en adelante, lo que tienen es una serie de medidas de seguridad que son predelictuales. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? Que las medidas de seguridad, claro que las tiene que imponer un juez después de una sentencia en Guatemala, pero puede ser que el sujeto haya sido declarado inocente, y siendo declarado inocente se apliquen medidas. Pero dejen eso, hay otras medidas que son muy discutibles. Por ejemplo, ¿cuáles son en el Código Penal guatemalteco actualmente las razones que justifican la aplicación de una medida de seguridad? La peligrosidad social. Entonces la pregunta es, ¿y quién es un peligroso social? ¿Y quién va a determinar quién es un peligroso social? Oigan esto, por ejemplo, dice, son indicios de peligrosidad social, por ejemplo, la vagancia, los vagos. No, pero el mismo código dice, ¿qué entendemos por vagancia? Debemos entender, y el código dice, vean ustedes, es vago el que pudiendo trabajar, estando completo con ustedes, no trabaja. Ah, es vago el que pudiendo trabajar no lo hace, y entonces es un peligroso. Hay que imponerle una medida de seguridad de internamiento en un centro agrícola. Sí, no, es que sí dice. Lean el código. Artículo 93. Tranquilos, ya no van a ver su casa. Miren, ustedes vean esto que les estoy diciendo en un país donde hay 40% más de desempleo. Ah, y entonces, pues ¿cómo? Pero esas son las discusiones de medidas de seguridad que puede imponer
El Estado principalmente no, ¿cómo? Por eso es que no funciona. Es decir, eso va contra garantías constitucionales. Es decir, acá en nuestro sistema hay que haber cometido un delito, haber sido procesado, citado, oído, vencido en juicio, oral público, continuo y contradictorio, para poder hacer. Y así debe ser, eso es una garantía. Pero si a usted lo interna en una granja agrícola o un centro agrícola, porque lo menos raro, no es porque eso puede ser un peligroso social. Y no hablan ni siquiera de peligrosos criminales. El peligroso criminal es el que ha cometido un delito y vuelve a seguir en eso. Los que no han cometido delitos se llaman peligrosos sociales. Y son los fundamentos para imponer medidas de seguridad. Entonces, ese es realmente el choque, hay la gran discusión entre el derecho penal realmente garantista del ciudadano y lo que debe hacer el Estado ahora para defenderse de criminalidad organizada. Tienen que tomar otras medidas. Eso era importante que ustedes lo entendieran, lo comprendieran, para empezar a analizar la ley penal del Estado de Guatemala, porque es diferente. El Salvador tiene su propia ley penal, no es la misma de nosotros. México tiene su propia ley penal, y en Estados Unidos de América cada estado tiene su propia ley penal. Ahora, el derecho penal como ciencia, les he dicho y les he manifestado a ustedes, es general, universalmente válido. Sus instituciones, sus doctrinas, sus métodos, sus escuelas que estudian el delito, el delincuente, las penas, las medidas de seguridad, son universalmente válidas. Claro, lo que cambia en cada lugar es el estudio dogmático de la ley penal del Estado de que se trata. Por ejemplo, si ustedes me dicen, mire, definamos, es el primer punto de la agenda, lo que es ley penal. Bueno, yo les podría decir, la ley penal es un conjunto de normas imperativo-atributivas creadas por el Estado que regulan conductas delictuales o delictivas, imponen medidas de seguridad, penas o medidas de seguridad por esas conductas para conseguir o promover la convivencia social armónica dentro de los ciudadanos. Esa es una definición. Pero yo les digo, defíname el derecho penal. Y usted me puede decir, es una ciencia compuesta por conjunto de normas jurídicos o penales que describen delitos, penas, medidas de seguridad para buscar la armonía o el mejor desarrollo de la convivencia humana en la sociedad. Casi que lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y claro que hay diferencia. Usted la tiene que comprender, saber y manejar. Una es la ciencia del derecho penal como tal, y otra es la ley penal del Estado. Y usted eso les tiene que quedar claro. Y no se trata, como les decía a los compañeros en la lección, algunos todavía siguen tratando de estar escribiendo cuando esté dando la definición. Usted, más que escribir, no escribir, menos grabar, ya lo digo, eso es tontera. Escuchen y comprendan, porque yo nunca les voy a contar, ya va a venir el primer parcial, un mes tal vez, creo que más antes, y van a ver, lo que planteamos son casos. Jamás y nunca les voy a preguntar, yo, dígame la definición de derecho penal, de ley penal, que además ustedes tienen los libros y los tienen ahí,
tienen que ser. Es más, los deben usar. Es para que en el examen lo abran, lo saquen. Ahora bien, alguien me decía, mire, pero es que no entiendo cómo es posible, es que como no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a que nos hagan preguntas de definiciones, de conceptos, de características. Bueno, yo no creo que a este nivel todavía está de veras. Pero así como un ejemplo, digo, un ejemplo sencillo, de un caso. El señor Juan Pérez de los Palotes, decepcionado de la vida y de todo lo que le rodea, dispuso irse a aventar al puente de Vicente. Ya. Y se fue a tirar. Para su desgracia, en la caída se fue trabado en la rama de un árbol y no cayó. No se mató. Pero ahí lo agarró la policía y lo lleva a la casa para juzgar el caso. Así lo voy a poner a usted. Yo le pregunto, ¿hay conducta delictiva en el caso que le estoy planteando? No, escuchen. Les pongo fundamento legal y doctrinario, siempre. ¿Cuál es el fundamento legal? Si no, les pongo cero. En todos los casos que les planteo, les digo fundamento legal. ¿Qué es el fundamento legal? Lo que dice la ley. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el fundamento doctrinario? Lo que dice la doctrina, lo que dicen los libros, lo que dicen los tratadistas. Ahí está la diferencia entre ciencia de derecho penal y ley penal del Estado. La ley penal del Estado les da el fundamento legal. El fundamento doctrinario se lo dan los libros, los tratadistas, los autores, los que escriben, los científicos del derecho penal. Entonces usted tiene que manejar todo. Y usted lo tiene en sus manos ahí. Efectivamente, por aquí alguien me va a hacer fundamento legal. Principio de legalidad. ¿Qué más? Oigan lo que está diciendo, solo ella está contestando. Nadie podrá ser penado. No, yo ya lo sé. No. ¿Qué más? Fundamento legal, artículo 1. ¿Qué más? Y lo he dicho aquí 100 veces. El artículo 7. Perfecto. 7, exclusión de analogía, complementando el 1. ¿Qué más? Partamos a nivel normativo de lo más alto. Artículo 10, derecho a la vida. ¿De dónde? De la Constitución. ¿Quién me lo pone? 17 constitucional. Fíjense bien, fundamento legal, entonces, artículo 17 constitucional, artículo 1, 2, el 7 penal. Ahora leo el fundamento final. Y usted ahí abre sus libros, abre sus cosas. Claro, pues si usted quiere venir a leer el día del examen. Hay gente que anda buscando el índice de libros. Más perdido que el de error. No, usted tiene que estudiar en su casa. Y estudiar no media hora, yo les dije que ustedes querían ser penalistas. Excelente, y vivir de eso, muy dignamente. Mínimo, les dije, defensa 5 horas penal. Aparte, además, no estoy hablando de la mía, nada más. Alguien me decía, miren, ¿cómo hacer? ¿Cómo así? Ya si usted no dormir. Es que depende de qué quiere. Y lo que pasa es que, máxime ahora, derecho penal, el gran reto es que es un derecho penal oral y público.
O sea, cuando lo contratan usted en la defensa de un caso, usted tiene que poner la cara frente al juez, frente a la gente, frente a todo, independiente. ¿Cuánto va a cobrar usted? Bueno, se cobra acá. Todos. ¿Ah? Sí, pero es que no es fácil poner la cara ahí. Pues, imagínense que usted cobra tanto y ahí lo van a ver los que están pagando. No sabe, pero nada. Era güey, ¿cómo tratar eso? ¿Me entienden? Es que eso es lo delicado. O sea, y por eso hay que estudiar. Pero primero comprender aquí los temas. Ya cuando yo voy a mi casa, agarro mis agendas, las de acá, ya me voy extendiendo. Por eso les puse este ejemplo para que tengan una idea, porque me lo acaban de preguntar allá. Es decir, por ejemplo, ¿cómo es que no entienden? Bueno, ya tienen un caso, es un caso. Y siempre les pregunto, fundamento legal y doctrinal. Fundamento legal es lo que la ley dice. Y doctrinal lo que dicen los libros, los tratadistas, la doctrina. Entonces a mí me interesa que me diga usted, que me dé la respuesta y que me dé su fundamento legal y doctrinal. Y eso es lo que vale. Sí. El fundamento doctrinal hay que poner el nombre del libro. No, no tiene nada que ver. Yo quiero que usted me explique lo que dice la doctrina de eso. No, el libro de doctrina hay miles de autores. No, por ejemplo, es el. ¿Exactamente lo explica o No, el fundamento legal es lo que dice la doctrina respecto de la institución que estamos viendo. Porque esto no es nada inventado, pues. O sea, hay doctrina científica que habla, y es de lo que yo estoy hablando acá. Pues ha explicado con nuestras palabras esta doctrina. Si nosotros Si lo puedo explicar con palabras, usted dice la doctrina, dice tal y tal cosa. Por ejemplo, ¿qué dice la doctrina respecto de esto? Lo que dice la doctrina es que no puede crear delitos jamás más que el Estado, y los particulares no pueden crear cada quien por su cuenta delitos y poner penas para esos delitos. Solo es el Estado. Y que si no hay, de acuerdo al principio de legalidad que usted ya lo puso adelante, en este caso, por ejemplo, en el caso que le estoy poniendo, pues esa conducta de este sujeto de haberse ido a quitar la vida no es una conducta que está en el código ni en ninguna ley penal como delito. O sea, el suicidio no es delito. Y si no está penada como delito, como delictiva, no puede utilizarse la analogía, artículo 7 del Código Penal. O sea, es que no estoy específico, pues el homicidio se parece, no se puede. Eso es lo que dice. Entonces, eso es lo que dicen es que ese principio son una serie de garantías que le garantizan, en este caso, al pobre diablo, imagínense ir a tomarle a aventar al pueblo, no es fácil, pues. Y sobre eso lo llevan ¿cómo? Pero ese es el problema. Y es que el derecho penal es eso, es los problemas serios de la gente. Y ustedes están frente a eso. Esos son cosas que se viven todos los días. Alguien que trate de hacer esto, usted explica que pero eso no está considerado como delito. Y al no estar considerado como delito, alguien me decía, ya falta el médico, pues sí, pero eso es procesar, ¿verdad? Después de ponerlo en inmediata libertad, pero no lo estoy preguntando eso, porque todavía no ha llegado a caer eso. Es más, ni siquiera le estoy preguntando que tipifique delitos. Eso lo voy a preguntar de julio en adelante. Aquí lo que les pregunto, esto es lo más sencillo, pero este es un ejemplo para que ustedes se den cuenta qué importante es manejar doctrina y manejar la ley. Pero más importante es que usted no tiene que aprenderse nada de memoria, pues, sino que usted ha leído en su casa, subrayado, tiene sus libros, tiene todo, saca lo que quiera, lee lo que quiera y ahí lo ve y resuelve. De eso se trata. Es exactamente lo que hacen los abogados cuando llegan a su bufete un cliente.
¿qué hace? Le plantea un caso y él se lo trata de resolver. Dispense, fíjese que me queda una duda aquí. Una duda. Sí. Después de esto, ¿qué pasa? El personaje este queda en libertad, pero hay alguien que se encarga de dar, aunque sea tratamiento psicológico o algo. No, pues mire, aquí hay una cosa de eso, es que esto es un ejemplo, solo un ejemplo de cómo van a venir casos. Ya. Pero esto todavía no lo hemos estudiado. Cuando lleguemos a las medidas de seguridad vamos a estudiar esto. Por ejemplo, penas y medidas, no, pero tiene razón. Aquí hay algunas posibilidades de que algún juez, de acuerdo al artículo, al principio de legalidad de las medidas de seguridad, no hay nada perseguible, pero puede ser que el juez venga y le imponga una medida de seguridad en la ciudad, pero ¿cuál? Usted vea que no puede inventarse una. El problema es que si no hay una adecuada y dónde, un tratamiento, ¿dónde? Al Federico Mori que es como estar preso. Entonces, esos son los graves problemas que vamos a ver en su momento. Pero vean, la pregunta es importante. Las medidas de seguridad, al igual que el derecho penal, tienen fundamento legal. Tuve un caso muy importante, me lo recordaron ahorita, de un compañero que igual estudió con ustedes, fue mi alumno acá, y llegó a ser juez de paz penal, y su primera judicatura se lo mandaron a un pueblo de juez. Dice que el lunes llegó su primer día de juez y encontró todos los partes de la policía y empezó a leerlos. Entonces estaban consignando a las mujeres, a sus maridos, a sus parejas, ¿verdad? Porque se emborracharon el fin de semana, porque no dan gasto, pero sí se chupan el pisco, o porque les pagaron y no ya, bueno, pero todos eran de lo mismo, y que la policía decía, bueno, y ahí está. Entonces decía él, bueno, aquí lo que hay que imponerle según la ley es 8 días de arresto a 5 quetzales diarios. 8 por 5, 40. No tenían para pagar eso. Otros, si ya les habían puesto 8, 30 días de arresto a, ¿qué? 3 quetzales diarios. Entonces, la misma mujer que esposa o conviviente que los había denunciado, señor juez, hágame un favor, sáquenme, pues mire, y ahora, ¿y quién nos va? Pues si él es único, y no usted lo ve, sí, por eso mire cómo me dejó, cómo estoy, y vea todo lo que me hizo el viernes en la noche, el sábado. Entonces decía, vino él, mire que, fue mi alumno, y me lo voy a comentar por algo muy especial, y dijo, no, aquí lo que hay que crear es que está mal aplicar la pena, tal y como decía ya. Entonces aquí la pena no, aquí hay que crear algo más que pueda. Entonces venía y cuando le llegaban esto decía, miren, usted se va a su casa, a su trabajo, siga trabajando, pero tiene 30 días para ir a Alcohólicos Anónimos. Todos los días. De 6 de la tarde o 7 de la noche a 9 de la noche, 2 horas diarias. Yo voy a pasar a la lista. El juez, y mandó a todos los Alcohólicos Anónimos. Y no eran bolitos, por eso era que hacían lo que hacían. Y llegaba y los mandaba a Alcohólicos, y él llegaba, el juez, y como estaba ahí, vivía, entonces que cenaba y se iba a Alcohólicos Anónimos a ver si estaba cumpliendo lo que él les había puesto. A nadie dejó preso ni les ponía multa. Pero como también hay bolitos que estudian derecho penal, ¿verdad? Otro bolito que había estudiado derecho penal aquí está violando el principio de legalidad de necesidad y lo fue a anunciar a la corte. Dijo, mire este juez, ¿de dónde? Es una mala. Dijo, mire, ¿y de dónde sacó eso? No es que mire, sí, lo que usted quiera. No puede inventarse medidas de seguridad, crearlas. Miren la salida que le encontró, pero se violenta el principio de legalidad. O sea, si no hay, no está en la ley, no lo puede aplicar. Total, que miren, no lo vamos a sancionar, porque obviamente usted pues está creando, pero no lo puede hacer. Entonces ya no lo sigue haciendo, sigue poniendo multas. ¿Y qué hacemos? Pero multas baratas.
Les cierro el paréntesis para ver, para que ustedes se den cuenta cómo esto, el derecho penal es humano. Pero entonces es creativo, hay que estar siempre estudiando mucho, leyendo la ley y crear siempre que puedan ustedes actuar legalmente. Tengo una pregunta. Con un TikTok que salió el día de hoy que la municipalidad de Antigua va a prohibir el ingreso de carros para la Semana Santa o en todo el tiempo de Cuaresma. Ahí se está violentando. No, ¿qué es un delito? Ahí son medidas administrativas, ¿qué está violentando? Cualquier más, tal vez lo que podría decir que están violentando su derecho de locomoción constitucional, de leer libremente. Pero ¿por qué están haciendo todo eso? Por el tema de que se Claro, imagínense que las 5,000 personas o ¿qué? 10,000 que entren todos en carro. ¿Cómo? Sí, porque la solución Entonces, no, pero ahí no hay violencia, no se está violentando el principio de legalidad, porque no están hablando que es delito, pues. Esas son medidas administrativas de que le van a poner, si usted entra con carro y no hace lo que yo estoy diciendo, le van a poner una sanción administrativa para no circular o alguna especie de multa. ¿Quién lo hace? Un juez. ¿Qué juez? Juez municipal. Es un juez siempre, un juez municipal con una medida administrativa. Bueno. Doctor, por ejemplo, a mi mamá le tocó una experiencia donde el día de ayer la retuvieron ilegalmente porque ella quería ingresar a un residencial y dijeron de que querían cobrarle a ella una tarjeta de residentes cuando ella solo era visitante y le cerraron la talanquera de la parte de adelante y del lado del portón. Entonces trató de llamar a la PDH para ver si podían llegar y le dijeron que no podían tomarle el caso. Y luego intentamos llamar también al OJ para ver si podríamos pedir una exhibición personal y hasta entonces que la jueza persiguió. Claro, exactamente. Ajá, pero ellos decían de que no le podían abrir y que no la estaban reteniendo ilegalmente supuestamente porque ellos tenían normas ahí que tenían que respetarse. Miren, es exactamente igual a lo que les comenté el otro día de cuando uno va a un parqueo. Un parqueo viene, uno deja la llave, paga tanto y cuando uno va se da cuenta, pues la gran perdí el ticket. No puede salir. No puede salir de aquí si no trae el ticket. Pero miren, lo perdí, ¿no? Digamos, parqueos de los super o cualquier cosa. Bueno, en todo caso, miren, 150 de multas quiere salir, si no se queda aquí. Posible. Entonces le pongo un recurso de decisión personal que va a decir que me estén deteniendo ilegalmente. Y llega un juez, pero miren, es que no se puede ir hasta ahí, pues. Sale más caro el caldo que los frijoles, ¿no? Entonces, pero sí son conductas que son anormales, legales. Es exactamente como perder el ticket y decir, porque, no, pero ahí hay un rótulo que dice que si usted pierde el ticket le cobramos de multa. ¿Cómo? Si yo perdí el ticket, le dice, ¿cuál es su carro? Placa tal, trae su papel, su DPI, aquí está mi DPI. Vamos a ver los papeles del carro, aquí está, hace usted que le vaya bien. Eso es normal, pues. Pero ¿cómo me va a detener a mí? Esto que está pasando, y ha pasado mucho. Yo estando en la Corte de Constitucionalidad, pues recibí muchos amparos que planteaban los residenciales, pues en casos parecidos a este. Por ejemplo, el no pagar la cuota. Un vecino no la pagaba y entonces no lo dejaban salir, no lo dejaban entrar. El problema ese es que yo no soy el dueño, yo soy inquilino. Y el dueño ese, yo le pago a él 3.500 mensuales por vivir yo ahí. Y dentro de los 1.500 él tiene que pagar 500 de guardianía y en donde está. Miren, qué increíble, va. Los casos que se dan parecidos a este, ¿verdad? Muy bien, cerramos el paréntesis, muy grande, no avanzamos. Gracias. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características de la ley penal? Generalidad, obligatoriedad e igualdad.
La ley penal es general, obligatoria e igual para todos dentro de la República. Pero la doctrina, algunos doctrinarios, alguna literatura, oigan esto para los fundamentos, alguna doctrina dice que ese principio de generalidad, obligatoriedad e igualdad de la ley penal puede tener una excepción parcial en ciertos casos y con ciertas personas, que por el alto cargo que tienen en un momento determinado, tal es el caso del presidente de la República, del vicepresidente, de los ministros, de los magistrados, de los jueces, de los diputados, de los alcaldes, gozan de inmunidad. Entonces la discusión en la doctrina es si la inmunidad personal es una excepción a la generalidad, obligatoriedad e igualdad de la ley penal. La verdad es que la mayoría de la doctrina dice que no es cierto, porque el gozar de inmunidad da derecho da derecho ante juicio. No, da derecho ante juicio. Todos los que gozan de inmunidad por el cargo que tienen en ese momento gozan de antejuicio. ¿Qué es antejuicio? Es un juicio antes del juicio, por eso se llama antejuicio. O sea, antes de ser procesados penalmente o ser llevados, investigados penalmente, tienen que quitárseles el derecho a antejuicio. Pero eso no quiere decir que sean inmunes a la ley penal del Estado. La única inmunidad a la ley penal del Estado en Guatemala, y esto es de la escuela clásica, es el artículo 23, menores de edad y personas que en el momento de la ejecución del delito estén sufriendo un trastorno mental transitorio. O sea, la ley penal realmente es general, obligatoria e igual para todos dentro de una sociedad. Luego se habla de la exclusividad de la ley penal y de la permanencia e ineludibilidad. Una ley penal, ¿por qué es exclusiva? Una ley penal es exclusiva porque a la vez que le advierte a la persona, le garantiza. ¿Que le advierte qué? Le advierte que si roba, que si mata, que si viola, tiene se le va a imponer una pena de X años de cárcel, qué sé yo. O sea, esa es una advertencia, advierte. Pero a la vez que le advierte, le garantiza que si esta persona no comete ese delito, no tiene por qué imponérsele esa pena. O sea, esa es la exclusividad de la ley penal. Tal vez solo para cerrar estos casos que estábamos diciendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es realmente que uno no sabe y los otros tampoco. O sea, no es de mala fe. No es que también eso no, y con eso quedó algo que dije no, o sea, ¿qué es lo que pasa? Eso es que uno no sabe y los otros tampoco. Entonces, todos, su mamá porque sabía, o porque usted iba con ella, o porque usted oyó la clase, o al momento, ¿verdad? Pero, de todas maneras, no es fácil. Pierde un ticket usted mañana en el parqueo, a ver si qué le dice, y usted dice, mire, eso no es el pueblo, tiene que meter un recurso de tal, ¿va? Entonces, claro, uno tiene que ayudar, pero todo es parte de una cultura jurídica que todos debemos de tener. Pero cuando no se tiene, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, esto para que vean, pues, que lo que se da, porque hay muchos casos, pero pues así es. No decía que hasta les conté un día que alguien me vino a contar que hasta en los colegios cobraban multa por pagar tal. ¿Qué más? Muy bien. Permanencia de la ley penal. La ley penal es permanente y es ineludible. Ninguna ley puede eludirse. Siempre que se emite una ley es permanente hasta que no se abrogue o se derogue. Pregunto, ¿aprendieron en su introducción al derecho qué es abrogar y qué es derogar? Sí, explíquenlo, por favor, alguien que me diga. Abrogar es parcialmente la ley, corregir parcialmente la ley. Corregirla. Ajá. Sí, Y abrogar es totalmente la ley. Corregirla totalmente. La palabra corregir. Tiene la idea. Sí. Tiene la idea.
A ver, ¿quién la explica? Es exacto eso, pero no es corregir, es que ¿Modificar? No. abrogar es exacto. Se abroga una ley cuando hay una modificación total, es decir, abrogación de la ley penal. Se cambió el código penal, se cambió. Ahora, pero si del código penal solo se cambian 10 artículos, ¿usted qué dice? Se derogó la ley penal. La derogatoria es parcial, la derogatoria. En cambio, la abrogación es total de la ley. Desapareció la ley. Muy bien. Pues las formas de una ley penal, la ley penal solo va a desaparecer por la abrogación y la derogación. Mientras eso no suceda, va a permanecer y es ineludible. Quiere decir que no se puede eludir, que hay que, pues, mantenerlo. Luego hablamos de la imperatividad de la ley penal, que es sancionadora y es constitucional. 3 características. La imperatividad, ya lo hemos mencionado muchas veces, a diferencia de las normas civiles. Las normas civiles son consensuales y el Estado obviamente pues las crea, pero las instituciones se dan consensualmente entre los particulares. En cambio, las normas penales son imperativo-atributivas, se imponen legalmente. Aún en contra de la voluntad, por supuesto, nunca le van a preguntar a uno si quiere o no. Exacto. Digamos, sobar, violar o matar. Se imponen y entonces son imperativas. Pero las normas penales dice, aún en los países más desarrollados en cuanto al tratamiento del delito, del delincuente y medidas de seguridad, aún los más desarrollados. No estoy hablando, hay países que son altamente desarrollados, potencias mundiales, pero los índices de criminalidad también son altos. Por ejemplo, la potencia más grande del mundo es Estados Unidos, pero también los índices de criminalidad son elevados. Pero hay países donde sus índices de criminalidad son muy bajos, o sea, la cultura, la educación de la gente y otra serie de situaciones económicas, qué sé yo, los hacen países de un primer mundo en cuanto a la delincuencia. Los países nórdicos, por ejemplo. Impresionante, impresionante. Yo estaba comentándole, hace muchos años, que vine acá después de un congreso internacional de derecho penal y me llamó la atención, es impresionante, pues cuando llegué a uno de estos países, yo tengo pues la costumbre de ir a hacer un poco de y entonces uno va y como es en el país estábamos pues recién llegados, y ver que cómo estaba la seguridad y nada, aquí no tengo ningún problema de nada. Aquí la gente anda a las horas de la noche, me cae, aquí no hay índices de violencia, de delincuencia, nada. Una mujer puede andar tranquilamente hasta las 9. No va a pasar nada. Es más, ni la ley. Igual está. Bueno, y con esas indicaciones, pues, un poco en broma, un poco en serio, pues dije yo voy a salir. Pero es que estaba amaneciendo muy tarde, ahí 8 de la mañana empecé a aclarar. Entonces eran las 6. Y dije yo, bueno, ¿qué hago? Entonces, yo, bueno, pero como ya me habían dicho que había seguridad y todo, fui caminando para hacer más o menos el doctor y empezar a hacer mi ejercicio. Pero me llamó la atención algo. Vi que en la esquina, casi enfrente del hotel, había un puesto de revistas y de prensa, de diario. Y yo miraba que la gente llegaba y pasaba agarrando la prensa, otras revistas, y dejaban el dinero ahí. Y otros se ponían con el dinero y decían, pero cuando regresé, miraba lo mismo. Entonces yo me aguanté, cuando entré al hotel le dije al
recepción, mire usted, le dije, yo tengo una duda, fíjese que hay un puesto de venta y quién atiende ese puesto que sería ahí. Ah, ¿cómo así que atiende? Me dijo, no tenga pena, usted va a agarrar lo que quiera y ahí paga, ahí mismo usted. ¿Cómo así? Sí, el que viene a dejar el periódico, las revistas, lo deja a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde viene a recoger el dinero. ¡Ah! La gente llega, se lleva el periódico, entonces agarra su vuelto, y se va. ¿Me entienden de qué estoy hablando? Imagínense, para la cultura nuestra, y eso no es, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Bueno, pero aún en ese tipo de países, el Código Penal tiene pena. Eso es lo que estamos discutiendo, y eso es lo que quiero decir. El Código Penal, la ley penal es ley penal, pues, no porque son países altamente desarrollados en cuanto a ese tipo de criminalidad, no hay altos índices de delincuencia, pues la ley penal no existe, no se puede abolir el derecho penal y siempre las penas van a estar ahí. Entonces no importa, siempre el Código Penal va a tener siempre, pues va a ser sancionadora y obviamente constitucional por lo que ya les he explicado. ¿Qué formas de ley penal hay? Hay una ley penal formal y otra material. La ley penal formal es aquella que ha pasado todo el proceso de creación de la ley en el órgano técnicamente encargado para crearla, que es el Congreso de la República. Y es una ley penal como la que tenemos, el Código Penal, que es el decreto 1773 del Congreso de la República. Es una ley penal formal. Pero hay leyes penales materiales, y se les llama materiales porque no han pasado todo el proceso de formación. Son emitidas en un momento determinado por quién. Eso ya se repite. Sí, presidente. Sí, pero ¿a través de qué? De decretos leyes. No solo por el estado de facto, sino por estados de emergencia. Recuérdense que les hablé del terremoto, todo eso. Es decir, cuando fue el terremoto, pues no estaba en el Congreso, el presidente Gil Eugenio a las 6 de la mañana ya tenía decretos de leyes en contra del pillaje, porque estaban saqueando, unos en la pena, los libros de la pena. Esas son leyes penales materiales. Ahora, ¿cuáles son las especies de ley penal? Eso también ya lo dije, solo se lo recuerdo, cuando hablé del derecho penal objetivo, que es el jus penal. Les dije que el derecho penal objetivo jus penal es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la conducta de las personas en una sociedad. ¿Cuáles son? Uno, la ley penal ordinaria, que es el Código Penal. Es ley penal ordinaria. Ahí están la mayoría de delitos y penas, pero hay delitos y penas que no están ahí, que regulan materia especializada. Por ejemplo, el Código Militar. El Código Militar tiene delitos y penas para esos delitos, pero regulan una ley a una clase especial de personas que son militares. Por ejemplo, el Código de Contrabando, por ejemplo, el Código de Aduanas, por ejemplo, la ley del crimen organizado. O sea, son leyes penales que no están en el Código Penal. La ley contra la narcoactividad no está en el Código Penal. Es una ley penal especial. Es otra especie de ley penal. Luego les hablé de los convenios o tratados internacionales. Un convenio o tratado internacional que ha suscrito Guatemala, cuando lo ratifica el Congreso de la República, en ese momento de ratificarlo, se convierte en ley general y obligatoria para todos los ciudadanos de la República. Todos tenemos la obligación de acatarlo. Entonces tenemos Código Penal, la ley penal ordinaria, leyes penales especiales, convenios internacionales y por último los decretos leyes. Los decretos leyes, que son efectivamente lo que ahorita ustedes me acaban de manifestar. Eso es en cuanto a las especies de ley penal, y con eso terminamos la agenda que se les envió.
el próximo día, tenemos clase creo que virtual, ¿no? Entonces hacemos llegar, les hago llegar su agenda sobre lo que vamos a tratar. ¿Bien? Feliz noche.